Hola a todos, es un placer estar con ustedes en este webinar de Ipsos, The Future Factory LATAM. Soy Iago, un robot que aprende muchísimo de ustedes, los humanos. El mundo está cambiando a un ritmo acelerado, y eso puede generar ansiedad o miedo por lo que viene. Sin embargo, hay cosas que solo los humanos sienten y saben hacer, como la empatía, la creatividad y el sexto sentido. Los humanos son complejos y tienen matices. En Ipsos, hemos ayudado a nuestros clientes a combinar lo mejor de la inteligencia artificial con la inteligencia humana para alcanzar el éxito en innovación y Pueden estar creatividad. tranquilos, el humano nunca saldrá del centro del proceso. Me parece perfecto. Creo que juntos podemos hacer cosas increíbles. Así es. Ahora sean bienvenidos a Future Factory, una nueva forma de pensar la creatividad y la innovación. ¡Hasta pronto! Buenos días a todos y gracias por estar con nosotros. Deben estar más o menos como 600 conectados mirando la pantalla como yo en toda Latinoamérica, menos nuestros amigos de Brasil, porque ya hicimos el ejercicio, bueno, esta presentación en Brasil hace algunas semanas. Entonces, gracias por estar con nosotros. Soy Jean-Christophe Sal, soy el CEO de Ipsos para América Latina y como ven, yo soy humano. ¿Qué les pareció lo que nos contó Iago en este video cortito? Creo que es el gran tema de hoy, cómo podemos mejorar los procesos de innovación y creatividad en tiempo de AI. Es lo que vamos a ver hoy con dos alternativas al final. Por un lado, la AI lo puede hacer todo por nosotros, ¿no? Todos nosotros estamos hablando de agentes, de data sintética, de análisis predictivas. Entonces, ¿cómo nos quedamos con esto? ¿La AI puede hacerlo todo? O al opuesto, tenemos que seguir con el humano 100% y nada realmente puede reemplazar al humano con su empatía, con su sexto sentido. Entonces, obviamente, no es todo o nada, no es 0 o 100%, no es todo AI o todo Human Intelligence, estamos hablando de los dos, ¿no? Pero la gran pregunta siempre es cómo podemos optimizar esta articulación entre Artificial Intelligence y Human Intelligence. Durante los últimos meses vimos y conocimos algunos cambios y esto va a seguir en el tiempo. Pero el objetivo del día de hoy es justamente cómo mostrarle cómo podemos optimizar esta articulación entre AI y Human Intelligence para optimizar el proceso de innovación y de creatividad. Bueno, muy bien. Si voy al segundo slide o al primer slide para ver un poco qué vamos a ver hoy y quién nos va a hablar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos hoy? Primero tenemos una introducción, bueno, tenemos una hora más o menos, ¿no? Juntos. Tenemos 5 speakers, como lo ven acá, 10 minutos de Q&A al final con Ana Claudia. Si tienen preguntas, dudas, por favor usar el chat y contestaremos a una de sus preguntas al final. Empezaremos entonces con Adam. Adam Sheridan. Adam Sheridan es nuestro director global de innovación y creatividad. Como es global y vive en UK, hablará en inglés y nos dará un overview un poco del contexto. Después iremos a Eugenia, tendremos a Eugenia de Ipsos México, que nos comentará cómo optimizar el proceso de desarrollo de nuevos conceptos con AI y HI, ¿no? En este nuevo contexto de articulación AI-HI, cómo podemos desarrollar nuevos conceptos en el proceso de innovación. Después tendremos a Alejandra de Ipsos Argentina, que nos comentará cómo podemos optimizar productos que generan repeticiones, justamente trabajando en este proceso AI más HI. Después tendremos a Ana de Ipsos México, que ahí pasaremos más al tema de creatividad y de publicidad, cómo podemos generar publicidad y creatividad óptima para tener éxito en los mercados. Y para cerrar, tendremos un caso de éxito. Esto es un caso de éxito en el sector de la cerveza en Brasil. Entonces ahí van a ver que es en portugués, pero traducido al español. Es un caso concreto que justamente resume un poco toda la historia que van a ver hoy. Un caso de ABI en el sector de la cerveza en Brasil. Y para cerrar, más o menos 10 minutos al cierre, preguntas ahí de los speakers, preguntas moderadas por Ana Claudia, que es nuestra Chief Client Officer en Ipsos en América Latina. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos para estar con nosotros en ese día de hoy. Y Adam, the floor is yours, and thank you to be with us today.
Thank you very much, JC. A pleasure to be here. I'm just going to move us along in our screens. Here we go. Okay. So I think there's moved ahead a few. Apologies. We need to transition and think about a move from the factory as we know it today to the future factory, the factory of tomorrow, and thinking about those principles, how AI will be critical to this augmented AI. Because if we think about it, factories as we know them, they're built for a very different world. They're built with linear systems, with clear direct assembly lines. They're predictable. They serve slow markets and stable behavior. And when we think about the needs they therefore meet and the state that they meet, they very much meet the state of yesterday's world, of a world of mass consumption, a world of predictable demand, and actually a world of slow moving change. Sorry, I'm having some problems with the screen. One sec, there's a bit of a lag for me. And just to speak for a moment before we get to the future state about the past state, the world of advertising, one I know very well, really was a simpler world. Frankly, it was one where we could reach mass audiences. It was one where we had the singularity of media with the most dominant media channel of TV at the time, and it was one where we could really focus on generating future demand rather than more immediate conversions as we see today in performance marketing. But the reality today has changed. We're not in a slow moving market anymore. We're in a more dynamic, flexible, ever adapting market. And what we see is from Ipsos data, really big challenges when we're looking to develop new products and when we're looking to develop communication. And it's really a challenge of human connection. On the left-hand side of the screen, we can see from the Ipsos concept database that 75% of concepts don't really proceed to trial because they lack that human connection. And on the advertising side, on the right-hand side of this screen, that only 50% attempt to tell a story, 51% otherwise not telling that story, not creating that human connection. And as a result, the bar itself now is higher. The bar in which we operate as marketers, we operate as product developers is higher. We have an increasing pressure for speed, for decisions need to be made earlier without the time for long processes to understand the consumer. And there are risks involved, which can lead to higher costs. We're having to innovate more, we're having to adapt more. And of course, to a central theme of today's webinar, AI is everywhere for everything. And this is really core then to what you will see today in the Ipsos perspective, because we know that there's risk in AI alone. AI alone can lead to the wrong business decisions. And we don't just need the human in the loop, we need the human in the lead. And if we have the human in the leads, we can achieve so much more. We can move beyond actually where a lot of focus with AI is, which is increasing speed, very important, but actually we can move with an augmented AI approach to actually getting to more effective outcomes, to better products and better advertising decisions. And this is what you will see today with an augmented Ipsos approach across the expert speakers who will present to you today. You will see that
innovations can get to higher trial with an augmented AI approach. Products can be more likable and therefore more likely to be purchased and used, and advertising can be more creative and more effective. And really, this is the essence of the future factory, moving from the factory of the past, one that is stable, slow, to the factory of the future, adaptable, flexible, and fast, but using augmented AI with humans in the lead to get to, therefore, accelerated innovations, to perfected products, and to sharpened communications that can really help us propose to our audience what we have to offer. And so with that context said, let's now step into the Future Factory for the first of our presentations. And it's my pleasure to tee up Eugenia Marbeck, who will take us through, if we can get to the screen, will take us through the augmented AI approach that we have to getting to higher trial rates in concept testing. Eugenia, the floor is yours. Gracias, Adam. Y bueno, como les decía Adam, yo soy Eugenia Marbeck, soy líder de innovación en México y vamos a conversar un poco sobre cómo podemos acelerar la innovación para obtener mejores resultados usando inteligencia artificial. Pero hoy en innovación no hay duda que todo va mucho más rápido, pero no tenemos que olvidarnos que nuestro objetivo último no es la rapidez en sí misma, sino obtener resultados más exitosos, elevar el trial para así tener lanzamientos que realmente sean exitosos en el mercado. Entonces, primero vamos a recordar dos principios básicos de la innovación, ya sea con AI o sin AI. Vamos a intentar mover el slide. Dani, ¿me ayudas a pasar un slide? Gracias. Bueno, entonces, en Ipsos sabemos que una innovación que está conectada con un insight profundo del consumidor tiene 2.5 más veces de ser exitosa. Ahora, si además entregamos un beneficio y conectamos emocionalmente con nuestros consumidores, esta probabilidad de éxito sube. Entonces, ¿cómo hacemos para que en esta era de AI no dejar de conectar emocionalmente con los consumidores? Dan, ¿me ayudas a pasar una, por favor? Bueno, en Ipsos hemos desarrollado una técnica específica para entender cuáles son las necesidades de nuestros consumidores. Para conocerlos, desarrollamos una técnica de proyección. Y entonces no tenemos que preguntar de manera directa sobre las emociones, cómo te sentís o cuáles son tus frustraciones, sino que hacemos un ejercicio con miles de imágenes que representan emociones, sentimientos, y les pedimos por favor que en base a estas imágenes seleccionen las que más representan cómo se sienten en relación a lo que hay hoy disponible en el mercado para cubrir una necesidad específica. De esta manera podemos identificar las frustraciones o las aspiraciones y estas necesidades profundas. Y este es nuestro puente entre el consumidor y la inteligencia artificial. Nosotros no dejamos que la inteligencia artificial, porfa, podemos pasar una. Nosotros no dejamos que la inteligencia artificial use información pública. ¿Por qué? Porque esta información puede no servirnos. Es información genérica, es información que no está validada y es información a la que tiene acceso todo el mundo. Pero si nosotros tenemos como base a nuestro consumidor, como vimos recién, esta información va a ser trazable, vamos a poder identificarlo. Entonces, a partir de aquí, con datos frescos, en contexto de una categoría, vamos a pedirle a la AI que nos ayude a construir estas necesidades y a identificarlas. Y este es el principio con el que trabajamos en Ipsos.
Ahora, gracias a todo nuestro modelo de innovación, partimos de necesidades profundas para generar ideas, conceptos y llegamos a desarrollar todo el mix de producto en procesos que antes nuestro funnel de innovación, pasar por todos los gates, nos llevaban semanas, incluso meses. Ahora lo podemos hacer en segundos. Podemos pasar por la etapa de descubrimiento, validación y desarrollo, impulsado con la inteligencia artificial que nos conecta todo y genera más coherencia que nunca para lograr innovaciones exitosas en muy poco tiempo. Entonces, les voy a presentar un ejemplo práctico y real de la categoría de belleza. Dan, ¿me ayudas? De donde partimos del ejercicio proyectivo que yo les acabo de contar. Entonces, les preguntamos qué necesidades tenían en el segmento de cuidado de la piel, específicamente en el de antiedad. Gracias a este ejercicio que hicimos, pudimos detectar necesidades que eran muy personales y específicas. Por ejemplo, había gente que nos decía que querían mantener su brillo natural incluso cuando estaban frente a luz artificial, como es la luz del video o la luz de la fotografía. Dan, ¿me ayudas? De esta manera, como nosotros teníamos información que venía del consumidor y era trazable, pudimos cuantificar cuántas personas tenían esta necesidad, con qué frecuencia e incluso cuánto estaban dispuestas a gastar para resolver este problema. A partir de aquí, fuimos a generar ideas y conceptos con nuestro AI Ideation and Concept Writing Machine. En la siguiente slide podemos ver que generamos varias ideas y conceptos de acuerdo a estas necesidades y nuestra Concept Writing Machine está entrenada por Ipsos sobre qué es lo que hace que una idea o un concepto sean buenos. Nosotros tenemos una base de datos de años de innovación en distintas categorías y productos alrededor del mundo y entonces podemos entrenar a la inteligencia artificial para saber qué cosas, qué elementos tiene que tener un concepto para tener más chance de tener éxito y entonces más altos niveles de trial. Luego de tener nuestros conceptos validados, fuimos a la siguiente etapa. Si pasamos a la siguiente slide, podemos ver que tuvimos acceso a la base de datos sensorial del cliente que nos permitió, gracias a la inteligencia artificial, conectar los ingredientes con los beneficios que estaba buscando el consumidor. También pudimos generar atributos de imagen adecuadas a esta necesidad y con todo el conocimiento que tenemos en Ipsos en relación a qué son los empaques exitosos, pudimos generar un mix de producto completo para lanzar en el mercado. Esto todos sabemos que nos llevaba semanas y meses y lo pudimos hacer en segundos. Si pasamos a la siguiente, les voy a hablar un poco ahora de qué pasa con la predicción, cómo evaluamos el éxito de nuestras innovaciones. La verdad es que hay una tensión, porque ahora la inteligencia artificial genera muchas ideas y muchos conceptos, que si tuviéramos que evaluarlos de la manera tradicional nos llevaría muchísimo tiempo. Y es por eso, ¿no?, que tenemos que resolver este proceso y hacerlo mucho más ágil. ¿Cómo lo estamos haciendo en Ipsos? En vez de aplicar esos cuestionarios larguísimos que estamos habituados a aplicar para evaluar conceptos, hemos decidido reducir la cantidad de preguntas a una. ¿Qué pensás de este concepto? Y tener de esta manera la reacción natural a boca de jarro en el idioma natural del consumidor. Desarrollamos un Machine Learning Model que nos dice cuáles son los elementos en las respuestas que nos llevarán a generar un mayor potencial de estos conceptos y de esta manera podemos calcular el trial de nuestras innovaciones. Incluso les quiero contar, en el siguiente slide podemos ver que evaluamos conceptos generados solo por humanos y conceptos generados por la inteligencia artificial más humanos.
Y lo que nos dimos cuenta es que al final del día, los conceptos con mayor potencial y mejores scores fueron los conceptos escritos por humanos y la inteligencia artificial. Entonces, no es uno, no es otro, juntos somos más fuertes. No quiero dejar de hablar de un hot topic que está, ¿no?, del que todos estamos conversando y nos preguntamos. En la siguiente slide vamos a hablar de si podemos o no reemplazar a las personas reales por personas sintéticas. ¿Podemos usar digital twins para todo y ya no tener a personas en el centro del proceso de innovación? Después de mucha investigación por parte de Ipsos, nuestra respuesta es depende. Sí podemos usar personas sintéticas, pero sabemos que la inteligencia artificial no puede contestar todo tipo de preguntas o preguntas sobre cualquier tema. Si así fuera, serían muy generalistas, estaríamos usando datos ambiguos e incluso antiguos. Entonces, para responder de la manera adecuada, la AI tiene que estar entrenada específicamente para un propósito, tiene que tener información específica de un país, por las características específicas de cada mercado, y estar en contexto de una categoría. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo paneles sintéticos por país y por categoría. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos miles de personas a las cuales les hacemos entrevistas y les preguntamos cuáles son sus preferencias y actitudes en relación a una categoría específica. Esta información se graba para generar estos twins sintéticos que son entrenados con toda la expertise de Ipsos en evaluar conceptos e ideas. Es decir, necesitamos un panel específico de una categoría y un país entrenado en esta práctica concreta que es evaluar conceptos. Así estamos seguros que es la manera en que lo haría una persona con sus particularidades individuales. Ahora vamos a hablar muy brevemente de herramientas. En la siguiente slide, lo que vamos a ver es, hemos usado mucho ya inteligencia artificial analítica, inteligencia artificial generativa, donde nosotros dábamos las instrucciones de lo que queríamos que hiciera la inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial ha evolucionado y ha pasado del análisis a la autonomía y es la era de los agentes, de la inteligencia artificial agéntica. ¿Qué significa esto? Cada vez vamos a ver que el piso de nuestra fábrica está más llena de agentes. Los agentes son problem solvers. No solo toman órdenes, sino que buscan soluciones y modelos para resolver problemas específicos. Cada agente tiene una especialidad. Y la inteligencia artificial agéntica lo que nos dice es que hay un mundo de agentes, como por ejemplo hay algunos que aprenden, otros que generan, otros que testean, y hay un coordinador que busca la mejor manera de resolverlo considerando a todos estos agentes. Y allá va el futuro y hacia allá va Ipsos y estaremos trabajando cada vez más con agentes y no con modelos. Ahora algunas últimas ideas. En la siguiente slide, por favor. En esta época de agentes, ¿cómo vamos a asegurarnos que la inteligencia artificial realmente nos representa de manera correcta? Que no se va a equivocar, que va a proteger el conocimiento que hoy tenemos y toda la expertise que tenemos como profesionales. En Ipsos solo le vamos a permitir acceder a la información que conozcamos que viene del consumidor, que está validada. Y además, el comportamiento de la gente va a estar regulado y diseñado de acuerdo a las best practices de Ipsos. Solo así podemos saber que nos va a representar de manera adecuada como profesionales y podemos confiar en el proceso y en sus resultados. Dani, siguiente, por favor. A medida que vayamos creando
un esquema de agentes especializados, podremos luego tener este coordinador que nos ayude a buscar y a usar a los agentes que necesitamos para realizar nuestras tareas. Me voy con el último mensaje que quiero que se queden sobre esta parte de la plática. La última slide, por favor. Al final del día, estamos aquí como profesionales para desarrollar innovaciones, conceptos, ideas que sean más exitosos. La vara va subiendo y no solamente el objetivo es la rapidez. Entonces, para esto tenemos que tener al consumidor y a las personas liderando el proceso. Si nosotros combinamos estos principios, obtendremos trial rates, o sea, tasas de éxito de prueba superiores, incluso un 9% más altas que solo si usamos la inteligencia humana o solo la inteligencia artificial. Bueno, y aquí los dejo y le paso el micrófono a Ale, que nos va a contar ahora cómo vamos a desarrollar productos más exitosos. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Euge. Bienvenidos a todos. Un placer compartir este momento con ustedes. Recién Euge nos contaba perfectamente bien cómo mejorar la tasa de prueba de nuestras iniciativas. Voy a contarles ahora un poco cómo desde Ipsos podemos contribuir también a elevar los niveles de repeat de nuestros productos, apoyándonos desde ya en la inteligencia artificial para generar más y mejores, ¿no? Cada vez más y mejores insights, con el fin de crear productos superiores, ¿no? Esos productos que todos deseamos. Sabemos, esperen que voy a hacer el intento de pasar. Ahí, bien, perfecto. Sabemos que el 40% de las innovaciones fracasan. Aunque no lo crean, es un montón. 40% de nuestras iniciativas o de nuestros productos fracasan porque el producto no logra cumplir con las expectativas, ¿no?, que genera la comunicación cuando no logra realmente estar a la altura de lo que promete, ¿no? Sabemos que la calidad, las características de nuestros productos van a determinar, ¿no?, en gran medida si tenemos un cliente satisfecho o no y cuál es la probabilidad de recompra de este consumidor. Por lo tanto, es muy importante desde ya asegurar que el producto genere deseo. Primer condición, tenemos que desear comprar algo. Pero en segundo lugar, y fundamentalmente, tenemos que lograr que nuestros productos funcionen bien. Bien, seguimos. Cada persona, cada consumidor... A ver, estamos teniendo problemas, perdón. Ahí va, ahí estamos bien, Dani. Entonces, cada persona, cada consumidor experimenta los productos a su manera, ¿no? En su entorno, en su propio entorno, en distintos momentos, con distintos rituales, influenciado por diversas sensaciones, incluso limitaciones o fricciones, ¿no?, que van a variar según la categoría. Y estos matices, ¿no?, esas particularidades, son las que realmente van a determinar si un producto se vuelve un hábito o si, por el contrario, es tan solo una compra de una única vez o algo ocasional, ¿sí? Entonces, cuando las marcas conocen y dominan esos matices, esas particularidades, pueden realmente utilizarlos a su favor. Pasamos uno más, por favor. Y en este sentido, las pruebas de producto tradicionales, ¿no?, las que se basan en encuestas, pueden no lograr capturar esos matices, ¿no?, pasándolos por alto y privándonos realmente de toda esa riqueza. Desde ya que sabemos las encuestas siguen siendo útiles, y lo son especialmente en la era de la inteligencia artificial, para alimentar, para nutrir el aprendizaje preexistente de la máquina, pero ahora realmente tenemos la tecnología, ¿no?, para sumergirnos de lleno en la realidad del consumidor, en su contexto, en la experiencia de cada uno de nuestros consumidores, en el momento justo, cuando todo eso está sucediendo. Y de esta forma, ser capaces, ¿no?, de detectar insights
que con una encuesta tradicional, con una encuesta en papel u online, hubieran sido realmente indetectables. Entonces, los videos, pasamos por favor a la siguiente, los videos logran capturar cada momento en su totalidad, nos ayudan a capturar cada expresión, cada movimiento, cada interacción con los productos, realmente nos permiten ir un paso más allá, varios pasos diría, más allá de lo declarado, logrando un entendimiento muchísimo más holístico y registrando aquello que de otra forma hubiera pasado desapercibido. Como les decía, desde pequeñas expresiones, microexpresiones, hasta cómo desenvuelven un pack o interactúan con el producto en un entorno desde ya natural. Pasamos entonces al siguiente, por favor. Tenemos 3 vehículos. Dani, uno más. Ahí, perfecto. 3 vehículos entonces son los que nos permiten ir más allá del recall, de lo declarado, analizando a nuestros consumidores y sus patrones de uso desde todos los ángulos. Por un lado, Computer Vision AI nos ayuda desde ya a analizar cantidades enormes de información del consumidor, que luego se organiza, se clasifica en diferentes dimensiones, ¿no? Bajo el marco de observación de James Bradley. Y finalmente contamos con nuestros agentes, que como bien les decía Euge, son especialistas, ¿no? Que utilizan todo su conocimiento específico para complementar el análisis de lo que está sucediendo en cada una de las escenas del video. Pasamos uno más, por favor. Computer Vision AI, entonces, nos permite observar a gran escala, ¿sí? Capturando miles y miles de escenas de experiencias auténticas de nuestros consumidores. Pasamos uno más. Y por otro lado, la inteligencia artificial nos permite, ¿no? Digerir mejor, mucho mejor, toda esa información, analizando las escenas en base a 9, si se quiere, dimensiones de observación, para tener una, si se quiere, foto 360 de la situación. ¿Qué está sucediendo en la escena? Es decir, no sé, si están sirviendo una pizza, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que están queriendo lograr? No sé, preparar la comida, destapar una botella o mezclar una preparación. ¿Cuáles son las emociones, ¿no? Que se perciben? Como, por ejemplo, puede ser la sorpresa al sacar la pizza del horno o al probar ese primer bocado. ¿Cuál es el acto? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en concreto? ¿Qué entre y quiénes están influenciando también la percepción de nuestros productos? ¿En qué situación particular? ¿Una cena con amigos? ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Cuáles son las secuencias, el espacio y el contexto, que por supuesto son importantes, así como los objetos que incluso nuestros consumidores en muchos casos utilizan de manera inconsciente? Yendo un paso más allá, vamos uno más, Dani, por favor. En Ipsos les contábamos que desarrollamos agentes que nos ayudan a complementar, ¿sí? A enriquecer la mirada de los researchers en el análisis de nuestros productos. Estos 6 agentes son especialistas, cada uno en lo suyo, ¿no? Y utilizamos sus conocimientos específicos para analizar todo lo que está sucediendo en las escenas de los videos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un antropólogo que analiza cuáles son los aspectos culturales, es como un detective cultural. Tenemos un neurocientífico, sí, que está muy atento a las emociones, actúa como un detector, si se quiere, de emociones, entonces presta mucha atención a esas señales no verbales, ¿no? Del consumidor, para comprender o ayudarnos a comprender cuáles son sus sentimientos, incluso cuando los consumidores no los expresan de manera explícita. Otro agente, por ejemplo, que es como un psicólogo, ¿no? Que nos ayuda a interpretar la conducta, el que desarrolla productos, que es un ingeniero, un inventor y que siempre está buscando cómo mejorar, si se quiere, el producto, ¿no? Entonces se centra en esos aspectos más técnicos, más funcionales, más del diseño, y está siempre buscando oportunidades de mejora para nuestros productos. El semiótico, que nos ayuda también a entender los simbolismos, ¿no? Y el de contexto, que desde ya nos ayuda a entender la situación más etnográfica, si se quiere, del uso. Por lo tanto, ya para cerrar, pasamos al siguiente. Podemos observar
mucho más en detalle a nuestros consumidores, ¿no? En sus propios entornos, rodeados de las distracciones y de las realidades de la vida diaria, lo que nos permite entender mucho mejor, ¿no? Cómo nuestros productos se integran en la vida de nuestros consumidores, en su vida diaria, y las oportunidades que estos presentan, y con la capacidad de poder hacerlo a gran escala, ¿sí? Por lo tanto, los test de producto con AI realmente nos ayudan a revelar verdades humanas más profundas, diría, para el desarrollo de mejores productos, aumentando desde ya nuestras chances de éxito, siempre que el consumidor esté en el centro, siempre que no lo perdamos de vista. Así que bueno, muchas gracias. Los dejo ahora entonces con Ana, que les va a estar contando cómo impulsar la creatividad. Listo, muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todos. Bueno, pues ahora que ya vimos cómo la inteligencia artificial puede ayudar a tener innovaciones más poderosas, a mí me toca hablarles sobre cómo la creatividad de nuestros anuncios publicitarios puede ser más eficiente y cómo el uso de la inteligencia artificial nos puede ayudar. Si me ayudas, Ana, a pasarlas. Gracias. Entonces, empecemos con una verdad incómoda sobre la publicidad. De acuerdo a datos que hemos recabado, vemos un alto nivel de confianza en el poder de la creatividad. El 67% de los directores de marketing que hemos entrevistado consideran que es una ventaja valiosa para el negocio. Sin embargo, solo el 12% tiene la confianza necesaria para convencer a su CFO de invertir en ella. A esto le llamamos la brecha creativa. Es esa distancia entre la creencia de que la creatividad puede generar valor en el negocio y la falta de herramientas para convencer de invertir en ella. Entonces, en Ipsos hemos analizado esta brecha hace varios años ya con el objetivo de entender cómo podemos cerrarla o cómo podemos ofrecer a los equipos de marketing evidencia, un lenguaje común para construir esos casos a favor de la creatividad. Y por eso lanzamos el libro de Misfits, que tal vez lo hayan escuchado por ahí. Si me ayudas, Dan, a pasar una más. ¿Cuál es la filosofía detrás de Misfits? Bueno, es una filosofía que nos habla de que existen 3 tipos de experiencias representadas en este esquema que ven del cerebro humano, y esas experiencias logran un incremento real en ventas, tenemos esa evidencia. Y estamos hablando de tener la misma inversión en medios, pero con una experiencia de mayor calidad para la audiencia. Dentro de este mindset vemos cómo la definición de la creatividad reconoce la necesidad de ofrecer una experiencia creativa única o sorprendente que muestre ideas o formas de pensar, pero que también exprese una empatía hacia la audiencia, que muestre sus necesidades, sus desafíos o aquello que valoran y cómo la marca apoya en todo esto. Entonces, en este enfoque se refleja que la publicidad, si bien debe entretener, sobre todo debe empatizar con la audiencia y al mismo tiempo brindar una experiencia distinta o única. Veamos más evidencia al respecto. Nada más, por favor. Entonces, surge la pregunta del millón. ¿Cómo hago esto? ¿No? Y para dar respuesta a esto, analizamos más de 15,000 anuncios basados en las respuestas de más de 2 millones de personas, usando inteligencia artificial y usándola para lo que mejor sabe hacer, que es clasificar. Con esto agregamos un músculo adicional a nuestro análisis que nos permite explotar una gran base de datos. Y los hallazgos, vamos a ver que nos llevan primero a recordar un concepto tal vez básico, pero muy poderoso, y es el impacto que tienen las historias. Sabemos que a todos nos encanta escuchar historias, en la publicidad no es la excepción, y ahora les daré un poco más de evidencia de esto. Vamos una, por favor. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos en nuestro análisis con el uso de la inteligencia artificial? El primer hallazgo es que, a pesar de que hay evidencia sobre el poder que tiene contar historias para cambiar el comportamiento del consumidor, solo la mitad de los anuncios que tenemos en nuestra base de datos realmente intenta contar una historia, con una secuencia, un inicio, un desarrollo o un cierre claros, o con personajes, por ejemplo, que puedan identificar a las audiencias. La otra mitad de los anuncios de nuestra base de datos se enfoca exclusivamente en hablar de la marca, en intentar solo venderla. Entonces, ¿qué tipo de historias hemos analizado que son más efectivas para impulsar el incremento en ventas? Si damos una más, por favor. Con este análisis, sabemos que la publicidad efectiva necesita prácticamente hacer 2 cosas. Uno, debe quedarse codificada en la mente de los consumidores, vincularse a la marca,
pero además tener el poder de cambiar el comportamiento. Y esto se resume en crear y fortalecer recuerdos en nuestra audiencia para aumentar esa probabilidad de que nuestra marca sea elegida en el momento real de consumo. Entonces, ¿qué evidencias vemos sobre contar buenas historias? Por favor, una más. Cuando agrupamos toda nuestra base de datos con la ayuda de este músculo, la inteligencia artificial, vemos un primer hallazgo y tal vez obvio, pero muy evidente. El humor en las historias sigue siendo importantísimo para ayudar que los anuncios se codifiquen mejor en la memoria de las audiencias. Pero se vuelve más interesante cuando gracias a la inteligencia artificial podemos explorar más allá en qué tipo de humor. Entonces, en las codificaciones que nos ayuda a hacer nuestros agentes, vemos que, por ejemplo, el humor ligero o más juguetón o bromista es el más efectivo, seguido del uso de ironía o historias con hipérbole o exageración. Y esto se refleja también en el humor verbal como visual. Tenemos la oportunidad de llegar a ese tipo de insights. Si vemos una más, por favor. Otro hallazgo del uso del humor, vemos que, por ejemplo, sí, exacto, gracias. Incluso el uso de cosas ilógicas o inesperadas o absurdas, si son bien integradas en la historia, tenemos la evidencia que puede ser hasta 2.7 veces más efectivo a la hora de codificar recuerdos. Si me ayudan una más, por favor. Y nuevamente, las clasificaciones de nuestro músculo de inteligencia artificial nos ayuda a ser aún más precisos. Podemos ver, por ejemplo, que historias que tienen un giro inesperado o que tienen elementos que parece que no hacen sentido y que distraen del mensaje principal que se revela al final, son aún más eficientes. Y eso tenemos evidencia estadística que nos permite pues dar estos aprendizajes a nuestras agencias. Una más, por favor. Por otro lado, vemos que mostrar también lo que siempre se ha hecho, que es mostrar la marca, también por supuesto sigue siendo efectivo para cambiar el comportamiento, el mostrar las características funcionales de nuestra marca o beneficios únicos o realizar un demo, eso por supuesto sigue siendo efectivo, pero aquí llegamos a un punto de inflexión y vale la pena hacerse una pregunta. Estos efectos positivos que se generan a partir del uso de recursos como el humor o las características de la marca, ¿se pueden llegar a multiplicar? Si me ayudan con una más, veremos que la respuesta es sí. Cuando sumamos, en este caso, una historia con la que la audiencia se puede identificar más el mostrar el valor de la marca en esta narrativa, entonces podemos ser el doble de efectivos. Es ahí donde hace sentido. Una más, por favor. Y aquí tenemos también otro tipo de evidencias en el que vemos cómo cuando una historia con las que las personas se conectan con situaciones o personajes, es también cuando logramos una mayor efectividad en el cambio del comportamiento. Una más, Dan, por favor. Y nuestra cereza del pastel, un último componente que nuevamente aporta efectividad incremental y es la conexión emocional y la empatía. Las emociones en la publicidad sabemos que importan, la evidencia siempre ha estado ahí, pero las emociones pueden ser pasajeras. En cambio, cuando justo hacemos todo esto en conjunto, una historia que las personas puedan conectar, entonces puede venir este efecto. Esto nos regresa al esquema del cerebro que vimos anteriormente, esta zona que mide justo ese nivel de empatía, que se traduce, por ejemplo, en que el espectador nos dice que se identifica con lo que ve, que le parece creíble, que es algo que es habitual para la marca que está viendo, etcétera. Ahí es donde viene realmente ese poder. Si vemos una más, por favor. Un ejemplo que todos aquí seguramente hemos vivido, ¿no? Todo esto hace sentido cuando vemos el enorme éxito que tiene la publicidad de los creadores de contenido. Estos anuncios no se limitan a vender la marca, estos narradores sociales modernos hacen lo que mejor saben hacer, que es crear contenido que aporte valor para justo tener más seguidores y contar buenas historias. Entonces, utilizan recursos como el unboxing o recetas o demostraciones de productos en donde la marca aparece de forma muy natural en lugar de intentar venderla. Y pues el resultado, y tenemos también evidencia, son mayores efectos en la memorabilidad y en el cambio de comportamiento. Entonces, este es un muy buen ejemplo que nos demuestra cómo el storytelling efectivamente puede impulsar efectividad publicitaria. Y ya solo para cerrar, bueno, todo esto fue gracias, este análisis fue posible gracias a esta
combinación nuevamente de inteligencia humana y artificial, con la herramienta de Spark AI es la que nos permitió analizar este gran volumen de piezas publicitarias para llegar a estos insights, pero el análisis humano es el que justo nos ayuda a aportar esa expertise en la creatividad y la comunicación para poder llegar a estos aprendizajes. Eso es todo de mi parte y bueno, veremos ahora un caso real. Gracias. Hola, muchas gracias, Ana. Soy Ana Claudia, soy Chief Growth Officer en Ipsos para LATAM y estamos llegando al final de nuestro webinar. Pero antes quiero compartir con ustedes fragmentos de un video en el que entrevistamos a nuestra clienta de EBI en Brasil, Camila Rodríguez, sobre el lanzamiento de Stella Pure Gold, en el que los procesos de innovación y comunicación se desarrollaron en conjunto para lanzar un producto ganador con el consumidor siempre al centro y con la inteligencia artificial como una gran aliada. El video, por favor, Daniel. Sim, a gente estava passando por um momento em Stella muito importante para a marca, porque a gente tinha uma marca que ela não tinha nenhum problema. Ela era uma marca que ela tinha um crescimento muito estável, mas o que a gente via é que esse estável ele estava virando um pouco estagnado. Então a gente tinha resultados de volume muito flat, a gente tinha resultados de crescimento de marca também sempre muito estáveis, e a gente não estava crescendo saliência da marca. E a gente entendeu que para essa marca continuar nos patamares que ela estava, a gente precisava encontrar uma forma de reacender e entender para onde ela deveria ir. Então, a gente começou uma jornada, né, lá em 2018, a buscar um insight do consumidor. Então, com pesquisas, não só técnicas declaradas, a gente trabalhou com conjoints, ainda não existia AI lá atrás, ainda estava um movimento muito embrionário começando. A gente fez algumas pesquisas qualitativas, quantitativas, para entender um novo caminho de construção de portfólio para a Ambev, né? Então, a gente chegou num primeiro insight da questão de saudabilidade, que era uma tendência, e mesmo para a cerveja, uma categoria que não se conectava muito com esse território ainda, era um caminho definitivo para seguir construindo, repensando, ressignificando a categoria. Em 2019, a gente fez um estudo de needs e a gente achou um white space aí para a Stella, que tinha muito fit com a marca, a questão de não ter glúten. Então, era um espaço onde a Stella poderia ir, tinha muito fit, né, com esse estudo que a gente fez. E a gente começou a construir um portfólio de inovação junto com a EBI. E a gente até chegar em 2020 ao lançamento de Stella sem glúten. Então, a gente participou aí de todas as etapas, a questão do desenvolvimento da embalagem, mas sempre trazendo esse insight que a gente descobriu sobre o consumidor. Em 2021, depois do lançamento, a inovação não para depois de ser lançada. A gente seguiu traqueando a inovação no mercado e a gente descobriu que a inovação ela era muito bem aceita, mas ela foi percebida muito como um nicho de mercado. Parecia que era uma cerveja para celíacos, a embalagem era muito próxima à Stella regular, gerava uma certa confusão. O que é esse produto no final das contas? Então, o benefício do sem glúten era interessante, ajudava a construir, mas de forma muito nichada. E aí, em 2022, a gente, baseado nesse aprendizado que a gente teve no mercado, com a cerveja já lançada, a gente começou a repensar um pouco a questão do gluten free. Bom, e aí, continuando do funil de inovação, a gente vai justamente para a estratégia de comunicação. A lógica foi exatamente a mesma, né? Então, existia a necessidade de, primeiro, construir qual que era ali o funcional que essa cerveja estava entregando, e depois toda a construção do território aspiracional. E aí, para isso, os testes aconteceram bem no early stage, a gente ajudou a marca justamente a escolher celebridades que deveriam fazer parte desse processo. A comunicação ela foi bastante baseada em produto no começo, justamente para mostrar a nova embalagem, os novos benefícios, quebrar a barreira, né, de qualquer tipo de rejeição que a gente poderia ter ali, mas trazendo um mood aspiracional.
dessa fase do funcional, a gente começa todo um trabalho de consolidar a marca num território de sofisticação e premiums. Não, acho que foi muito bacana que a gente conseguiu integrar muito bem um funil, né? Não virou um funil de inovação, virou um ciclo em que as etapas se retroalimentaram. A gente conseguiu trazer muito learning do que funcionava bem. O PEC era um grande destaque, a gente já via inovação e isso foi usado, né, em toda a campanha como um símbolo do luxo, do glamour que a marca trazia. Então a gente conseguiu conectar muito bem, colocando sempre esse insight do consumidor do que ele queria, que no final das contas o menos calorias ele era até menos importante. Com certeza, eu acho que vocês falaram muito bem sobre tudo que a gente construiu, o ponto, né, que eu falei no início de Stella, era uma marca que ela estava muito consolidada, então a gente sabia que um novo insight ele ia partir do consumidor e não da marca, a gente não tinha um problema, uma questão para resolver com a marca, a gente sabia que tinha um gap e uma oportunidade, e ao longo de todos os testes, e como elas falaram, a gente foi testando absolutamente todos os processos, então a gente testou os produtos e quando chegou no momento de testar, e quando a gente chegou nesse produto tão vencedor, a gente sabia que a gente precisava jogar um jogo diferente na comunicação também, então e com isso a gente chega nessa equação muito forte de Stella Pure Gold, que é um produto muito poderoso, com propriedades muito novas para a categoria, liderando toda essa etapa de Balanced Choices que ainda nenhuma marca tinha chegado, com uma comunicação super diferenciadora, que foi sobre como também Stella Pure Gold ajudou a gente a impulsionar e reimpulsionar essa marca. Então foi quando a gente conseguiu ver todos os nossos drivers de crescimento crescerem. Então a gente cresce em brand power, a gente virou a segunda maior marca da categoria em crescimento de meaningful, a gente é a marca número 1 em alta qualidade, número 1 em sofisticação, hoje em atributos, que essa dentro da categoria, ela ajuda a gente em como o consumidor se sente, então ajuda a gente a construir mais ocasiões, porque a gente consegue entrar em outras ocasiões com os atributos funcionais que outras cervejas hoje não entram. Então, ela é uma equação muito vencedora e a gente sabe que só conseguiu chegar nesse lugar com tempo, paciência e a quantidade de testes que a gente fez. Então, é game changer quando a gente fala do nosso portfólio dentro da Ambev. Muy bien, este caso acaba de ser seleccionado para presentarse en el Congreso de Isomar en septiembre en España, así que seguiremos escuchando acerca de él. Pero bien, para cerrar nuestro encuentro de hoy, antes de irnos al Q&A, me gustaría retomar algunos puntos fundamentales sobre el futuro de innovación y de la creatividad, ¿no? Bueno, rápidamente, con frecuencia miramos la inteligencia artificial solo a través de la lente del profesional, como investigadores o profesionales de marketing, pero lo que esta conversación nos revela es que necesitamos mirar también desde el lado del consumidor. Es fundamental reforzar que vivimos en un mundo de constantes cambios, donde el 75% de las innovaciones fracasan por no conseguir convencer al consumidor de cambiar sus hábitos. Y hoy vimos que el camino para revertir este escenario no está en la tecnología de forma aislada, sino en la innovación aumentada que utiliza la inteligencia artificial para acelerar insights, manteniendo siempre al ser humano al frente de las decisiones. De igual manera, vimos sobre la conexión aumentada, que ella se da al integrar datos de consumo, tendencias de redes sociales, inteligencia predictiva, todo esto en un ecosistema ágil, permitiendo que las marcas no solo avancen más rápido, sino que lleguen más lejos, ¿no? Siempre basados en la verdad humana. Bueno, estamos entrando en una era en la que el consumidor usará la inteligencia
no solo usará, ¿no?, la inteligencia artificial, solo que delegará a ella sus elecciones. Entonces, muy pronto, la innovación y la creatividad no consistirán únicamente en crear productos y comunicaciones para humanos, sino en crear productos cuyas comunicaciones sean aceptadas por agentes criados por los consumidores. A ver, ¿no? Bueno, aún así, nuestro objetivo como profesionales de marketing sigue siendo el mismo, ¿no? Es conectar y tocar nuestros consumidores haciendo productos mejores y yendo más allá con las comunicaciones. Así, sin más, quiero invitar, ya estamos aquí viendo nuestras panelistas, Eugenia, Ana, vemos también a JC y Ale. Y tengo algunas preguntas, no hay mucho tiempo, entonces vamos a intentar ser más rápidos. Voy a empezar con Ana, con una pregunta relacionada a comunicación. Has mencionado, Ana, que la efectividad de la comunicación incrementa cuando la marca forma parte de una historia que conecta con la audiencia y genera empatía. Pero, ¿cómo integrar verdaderamente la marca en las historias, Ana? Sí, gracias, Ana. Bueno, yo diría que para integrarla verdaderamente el punto clave para mí es que la marca no sea un elemento añadido, sino sea el eje del relato. Las evidencias que tenemos muestran que la efectividad aumenta cuando la marca es, digamos, el héroe, es decir, quien resuelve el problema dentro de la historia. Y otro punto clave que hemos visto también en la evidencia es que usar esos activos distintivos de marca, colores, códigos, sonidos, si lo usamos de forma consistente, funcionarán como, decimos, atajos mentales para dar ese reconocimiento. Entonces, en resumen, yo diría que la historia debe construirse desde la marca y no alrededor de ella para asegurarnos de que realmente logremos el objetivo. Pero Ana, si la IA es tan eficiente en análisis como has dicho, te pregunto, ¿cuál es el valor agregado de los expertos en research, nosotros? Claro, bueno, creo que es todo el tema de hoy. Yo creo que aunque la inteligencia artificial es extremadamente eficiente para procesar datos, como ya lo vimos, o detectar patrones o clasificar, nuestro valor como expertos de research está en darle sentido a esos hallazgos, ¿no? Primero, aportamos valor, por ejemplo, desde formular las preguntas correctas, ayudar a nuestros clientes a definir qué medir, cómo interpretar esos resultados o cómo aporta realmente eso para su negocio, algo que la inteligencia artificial por sí sola realmente todavía no contextualiza. Y segundo, yo creo que aportamos criterio o lectura cultural, entendiendo ciertos matices o tensiones que nuevamente la inteligencia artificial todavía no está ahí, ¿no? Entonces yo creo que todavía, como bien decías hace rato, en resumen, la inteligencia artificial optimiza el qué está pasando, pero nosotros como expertos de research aportamos el por qué importa y qué hacer al respecto. Perfecto, perfecto. Una pregunta sobre innovación a Eugenia. Eugenia, ¿cuáles son las principales barreras y limitadores para el uso de la inteligencia artificial en la innovación? ¿Me dices? Bueno, Ana, la verdad es que tenemos riesgos técnicos, ¿no? Si nosotros usamos, y es un poco lo que estuvimos charlando hoy, por supuesto que hay que incluir la inteligencia artificial en todos los procesos, pero bajo nuestras reglas, ¿no? El peligro técnico es utilizar opciones genéricas, esos que están ahí on the shelf, ¿no? Y esto puede reducir la calidad de nuestras innovaciones, incluso bajar la vara, ¿no? De todas las innovaciones y que estemos lanzando cosas similares que y no necesariamente conectadas con los consumidores. Y por otro lado, también hay riesgos creativos, ¿no? Limitas la creatividad, el sentido crítico, ¿no? Si solo usamos inteligencia artificial. Y la verdad es que no nos tenemos que olvidar también de los matices culturales, el contexto, todo esto que estuvimos hablando, que es lo que hace que conectemos con el consumidor. Lo que va a estar pasando también es que la altísima productivización va a hacer que innovemos cada vez más, haya más lanzamientos, pero siempre
van a estar muy enfocados en el beneficio. Y no tenemos que perder esa conexión porque es lo que va a hacer que seamos elegidos realmente y que haya un vínculo fuerte con las marcas. Y para eso tenemos que seguir poniendo al consumidor al centro. Perfecto, perfecto. Has mencionado en productos iguales y tal. Entonces, mi pregunta es para Alejandra. ¿Cómo puede la inteligencia artificial realmente ayudar el descubrimiento de productos que sean innovadores o los breakthroughs, ¿no? que intentamos traer siempre? Sí, creo que ayuda en varios sentidos, ¿no? Por un lado, en la capacidad que tiene de alcance, ¿no? El scope que nos da, que es mucho, que es muy superior, ¿no? Facilitando el acceso a múltiples, a diversas fuentes de información, ¿no? De las redes sociales, de los sitios web, de distintas investigaciones propias, ajenas, de entidades públicas, etcétera. Por lo tanto, nos permite tener un alcance muy superior, ¿no? Y también, obviamente, nos ayuda un montón, ¿no? Procesando esos grandes e inmensos volúmenes de información y de datos, junto con tendencias que realmente nos permiten, ¿no? Aprovechar mejor toda la información que está disponible, siempre y cuando también, ¿no? Pongamos al consumidor en el centro de todo lo que hacemos y podamos descubrir, como contaba Euge, cuáles son esas necesidades, ¿no? Que hoy por hoy no están siendo satisfechas por la oferta existente y que por lo tanto generan espacios de oportunidad para las marcas, ¿no? Que analizando en conjunto con toda la información disponible, podemos desde ya ayudarlos a generar iniciativas mucho más innovadoras, más disruptivas. Última pregunta, creo que, bueno, Eugenia, vamos a hablar del consumidor latinoamericano, que la inteligencia artificial nunca va a entender sobre nosotros, los consumidores latinoamericanos. Bueno, si perdemos de vista al consumidor latinoamericano, a las personas, seguramente no. Y globalizamos y usamos inteligencia artificial, justo como decíamos, modelos genéricos que están muy influenciados por los mercados centrales, ¿no? Nos vamos a perder nuestro caos creativo, por ejemplo, nuestra capacidad de improvisar y resolver problemas y cómo sobrellevamos la incertidumbre y cómo la entendemos, ¿no? Y esto no puede un modelo estructurado de inteligencia artificial replicar. El valor de los vínculos sociales, por ejemplo, a la hora de tomar incluso decisiones, de la recomendación que trasciende la mera transacción digital, incluso matices culturales, ¿no? Que además nos hacen diferentes dentro de América Latina. Entonces, lo que te diría, Ana, es volvamos a las personas en el centro, no nos olvidemos de justamente educar y darle a la inteligencia artificial la información que necesita en contexto, que esté actualizada y que esté validada, que es la que necesitamos, para poder representar a los consumidores latinoamericanos, pero también a los del resto del mundo. Súper. Bueno, bien, llegamos finalmente al final de nuestro webinar. Agradezco a ustedes, agradezco la participación de todos que estuvieron presentes, de nuestros panelistas, bueno, también, y espero que nos veamos muy pronto, ¿ok? Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos.